Hola, bienvenidos al Noticiero Gotita, el programa con las noticias más importantes acerca de la economía y la historia de México. Durante esta edición hablaremos acerca del modelo económico de crecimiento hacia adentro, desde sus comienzos hasta su decaimiento y la relación que tiene este con el movimiento estudiantil de Tlatelolco. Pero para hablar acerca de este movimiento económico, primero hay que conocer su historia. Este modelo económico surge gracias a circunstancias externas. En 1929, gracias a la Gran Depresión, México se dio cuenta de que tenía que cambiar su modelo económico a uno mejor. Es por eso que empezó a desarrollar el modelo económico hacia adentro. Lo que eso quiere decir es que México empezó a apoyar la economía local, empezó a dar créditos financieros y crediticios a las empresas locales para que producieran sus propios productos y no dependiera tanto de la importación. Aunado a esto, México le puso cuotas a las importaciones para que esas no tuvieran un auge y apoyó a las exportaciones para que la economía de México no dependiera de otros. Esto no empezó a dar verdaderos resultados hasta 1940, en la que se puede considerar fue el comienzo del milagro mexicano. De 1940 a 1958 fue como empezó con el crecimiento de la inflación. Luego, de 1958 a 1970 fue cuando alcanzó su auge, en lo que llamamos el desarrollo estabilizador o el milagro mexicano. Y de 1970 en adelante fue que México entró en una crisis económica y empezó a tener que tomar préstamos para poder estabilizarse de nuevo. Ahora pasaremos con mi compañera Mari, que les hablará más acerca del milagro mexicano. El milagro mexicano inició en 1940 con el crecimiento de México. Se denomina milagro mexicano porque es una etapa en la que México tiene mucho auge como tal en la industria económica y en la industria financiera. Sin embargo, esta etapa se caracteriza en dos diferentes etapas. La primera etapa se conoce como crecimiento hacia afuera, ya que en esta etapa México como tal empezó a iniciar la industria e impulsarla. Es de 1940 a 1945. Sin embargo, debido a que como tal la industria mexicana no compitió con la industria internacional, México como tal no tuvo un crecimiento de combatiente de industrias y por lo tanto no fue denominado un crecimiento económico como tal. Es por ello que hasta 1956 y 1970 inicia lo que se conoce como crecimiento hacia adentro, ya que la economía de México empezó a producir y a competir con las economías exteriores, ya que exportaba cosas pero no introducía cosas. Sin embargo, esta situación no resultó de todo favorable, ya que el problema del milagro mexicano fue que México no pudo solventar al 100% todo lo que introducía ni lo que pedía prestado, ya que para exportar México tuvo que pedir prestado dinero a muchos países internacionales, lo que a la larga provocó que para 1976 la situación de México ya estuviera muy mal y precaria y causó que México ya debiera muchos préstamos a otros países, para que así en 1982 México ya debía más de lo que podía tener y la inflación se elevó a lo que se conoce como un 57%. Son los datos más impactantes que hemos tenido como tal en la historia de nuestro país de inflación, ya que México ya no podía cubrir con lo que tenía y comenzó como tal a bajar los salarios, a bajar los sueldos, ya que México ya no tenía cómo seguir produciendo y solventar los préstamos que había hecho debido a su crecimiento desacelerado y acelerado del milagro mexicano. Pero el milagro mexicano no fue lo único que sucedió durante esta época. También podemos recordar un evento muy impactante que afectó también a la economía mexicana, aunque no lo parezca: el movimiento estudiantil del 68. Para aprender más acerca de esto, vamos con nuestro compañero Diego. Buenas tardes a la audiencia. Aquí reportando desde Puebla. Si bien lo mencionaste, ha habido diferentes conflictos sociales y económicos que sin duda han dejado huella. El movimiento estudiantil tuvo origen el 22 de julio de 1968 debido a un pleito entre estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y la preparatoria Isaac Ochantera, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México. Es importante mencionar que los estudiantes se encontraban molestos debido a la constante represión estudiantil, lo que provocó que este movimiento se organizara rápidamente. El escenario de este movimiento fue la Plaza de la Ciudadela, donde pandillas de la zona atentaban escaramuzas desde hacía tiempo, sin que la policía actuara o los detuviera. En esta ocasión,
la autoridad llamó a los granaderos, los cuales no se limitaron a detener el enfrentamiento, sino que agredieron a los estudiantes, incluso invadiendo los edificios escolares. Las principales consecuencias de este movimiento fueron la respuesta violenta del gobierno reprimiendo usando al ejército y fuerzas paramilitares y la famosa matanza de Tlatelolco. Como la parte curiosa de nuestro programa, pasaremos con nuestra compañera Aranza, que nos dará más datos acerca de la economía mexicana. Hola Mats, saludando aquí desde Mérida. Retomando el tema que decías, podemos decir que si bien México ha buscado a lo largo de su historia diferentes formas de mantener una economía estable. Por ejemplo, la implementación de diferentes modelos como el crecimiento hacia afuera o hacia adentro no han sido los únicos que se han implementado en México. No hace tantas décadas atrás se comenzó a implementar el modelo neoliberal. Este modelo se fundamenta en el postulado de que la economía del mercado es el camino más efectivo para promover el desarrollo económico de un país y el bienestar de la población. Sin embargo, la mala implementación del modelo y la anterior crisis económica llevó a que México, al igual que en 1986, sufriera otra crisis catalogada como la crisis más severa, que tuvo repercusiones en la población mexicana, llevándole a la sobrevaluación del peso en relación al dólar y la insuficiencia del ahorro interior. Pero bueno, lamentablemente en la actualidad nuestra economía no se ha recuperado del todo, pero esperamos que en un futuro y con el nuevo gobierno que estamos llevando, el nuevo modelo económico que propone el presidente Andrés Manuel, logremos el nuevo desarrollo de nuestra economía y que el país siga adelante y salga con un mejor flote de economía. Hasta luego, Mats.